¿Qué tal, hermano y hermana en Cristo? Vamos a continuar con el mensaje número 53, dado el 31 de mayo de 1957, Profecías de la Señora de todos los pueblos. Nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos: Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra, haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Y nos cubrimos con la preciosa sangre de Cristo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a continuar con este mensaje, no sin antes mencionarles, como siempre, que en el primer comentario van a estar mi correo electrónico y los videos de la confesión de vida. Importante que en esta cuaresma te prepares bien con esta confesión de vida. La confesión está en español y en inglés para los que lo quieran. Es una guía de 65 páginas, la cual tienes que imprimir y engargolar o encuadernar, como le llames, así como está digamos, estas profecías. Y una vez que lo hayas encuadernado, ver los videos que te voy a dejar, donde leo la guía y le explico, para que vayas, digamos, de la mano de los videos, sabiendo si has cometido el pecado o no lo has cometido. Y si lo has cometido, ahí te viene la forma en la que debes de confesarlo. Esa manera en la que pues se confiesa el pecado, no se excusa ni se justifica. Y no se avienta, digamos, que como que la historia al padre, ¿no? Padre, es que fíjese que hace tiempo esto, etcétera. No, simplemente es el pecado y listo. Para eso es la guía y para eso está diseñada. Para que tú subrayes a todos los pecados que has cometido, y una vez subrayados te vayas al Santísimo, lo confieses ante el Santísimo y después con el sacerdote. O al revés, con el sacerdote y después con el Santísimo. Tienes que hacer las dos cosas, por favor. Ahí en los videos lo explico. Bien, ahora sí, dice: Señor, hágase tu voluntad. Mi director espiritual me había prohibido que fuera ese día por la mañana a la iglesia de Santo Tomás y también por la noche a la adoración. Ese día tampoco podía llamarlo. Ese día fui a misa por la mañana a la iglesia de Nuestra Señora Reina de la Paz. Precisamente antes de la comunión oí bien clara la voz de la señora: haz hoy lo que yo te diga. Yo me asusté y me dije a mí misma: pero yo he prometido obedecer al padre Frege. Sin embargo, dije luego humildemente: pero Señor, hágase tu voluntad. Ese día había pensado irme en el tren. Me fui de todas formas a la estación. Subí al tren, me senté y, como de costumbre, empecé a rezar el rosario. De pronto oí como una orden, con toda claridad, la voz de la señora que me dijo: vuélvete, ya has cumplido tu deber. Sin darme cuenta me había bajado ya del tren y me encontraba en el andén. En ese instante el tren partió. Yo pensé: ¿qué he hecho? Ahora sí que no he obedecido. ¿Ahora qué hago? De repente oí bien fuerte la voz de la señora en el andén. A las 3 de la tarde en la capilla. Sonó como una orden. Volví a casa y, ya que el padre Frege no me había prohibido que fuera por la tarde a la iglesia, me fui esa tarde a la iglesia de Santo Tomás. Al llegar, ni siquiera me atreví a entrar, pero fue como si de pronto alguien me empujara, o como si yo, por alguna fuerza o por el viento, fuera metida en la iglesia. Y quiero aquí mencionarles algo muy importante. Fíjense cómo también aquí pareciera que Aida Pierdiman está desobedeciendo algo, ¿no? Pero porque recuerden que un mensaje anterior, Aida Pierdiman, bueno, no un mensaje, varios mensajes anteriores, nuestra madre le daba una orden y ella, por obediencia a su director espiritual, que era el padre Frege, espero pronunciarlo bien, así lo estoy pronunciando tal cual, no sé. Digo, el padre es del Oriente, honestamente. Quiero que me perdonen si no lo he pronunciado bien. Pero bueno, este padre, que es el director de Aida Pierdiman, pues obviamente sabemos que por obediencia, aunque nos hable a veces Dios, la obediencia siempre está ante el sacerdote, porque él tiene la autoridad también de nuestro Señor Jesús. Entonces,
Esta parte se titula Hágase tu voluntad. Fíjate cómo Aida Pierdiman aquí pareciera que dice, pero yo he prometido obedecer al padre Frege. Sin embargo, dije luego humildemente, pero Señor, hágase tu voluntad. Es decir, aquí nos damos cuenta que también está esta parte donde Pedro, ¿no? ¿Se acuerdan que Pedro en Hechos de los Apóstoles, qué le dice al Sanedrín? ¿Qué está primero, obedecer a Dios o al hombre, ¿no? Es decir, y sabemos que primero tenemos que obedecer a Dios antes que el hombre, aunque tenga investidura a veces sacerdotal. Aquí vemos que Aida Pierdiman, como que digamos, ella en su también, digamos, eh, eh, en esa parte de la humanidad que tenemos, yo creo que todos, es decir, yo no me veo, y eso es un ejemplo, ¿verdad? Yo no me veo como yo, Eddie, si en un momento, ¿no? Dios me llegara a hablar, que por cierto no lo pido y no lo quiero, pero si digamos Dios me llegara a hablar directamente, aún teniendo un director espiritual, sí llega un momento en el que yo creo que actuaría como Aida Pierdiman, es decir, Señor, pues la obediencia está ante el sacerdote o mi director espiritual, pero hágase tu voluntad, hágase como tú quieres, porque yo te estoy viendo y tú me estás hablando directamente. Entonces, aquí pareciera, ¿no? Que como que se contradice o se contrapone, pero vamos a ver lo que pasa adelante, que pareciera que esto también es como una prueba, porque nuestra madre dice, vuélvete, ya has cumplido tu deber. Es decir, ella parte a donde nuestra madre le dice para ver qué va a hacer, ¿no? Pareciera que es una prueba que también nuestra madre le pone. Y sin embargo, Aida Pierdiman dice, pues voy a hacer lo que tú me digas, haga, bueno, o sea, lo que el Señor quiera, porque dice, hágase Señor tu voluntad, porque ella sabe que finalmente todos los mensajes que vienen de nuestra Madre la Virgen María son mensajes que Dios le da a la Virgen María, como cuando a la Virgen se le aparece el ángel Gabriel. El ángel Gabriel es el que da el mensaje, pero ese mensaje viene de Dios. Entonces, simplemente aquí era una prueba que ella tenía y al haberlo hecho, es decir, al haber optado porque quiere hacer la voluntad de Dios, aquí viene la voluntad de Dios, ya no es la voluntad humana. A veces inclusive, y eso yo lo tengo claro, que los directores espirituales a veces retienen inclusive la voluntad de Dios. Me ha tocado vivirlo y verlo, y es algo que yo no puedo ahorita hablarte de eso, pero sí conozco personas donde el sacerdote a veces por esa falta de discernimiento no hace la voluntad de Dios o retiene la voluntad de Dios. Si Dios le dice se tiene que hacer esto, pareciera que el Padre en su humanidad también es tentado por el otro. Y eso lo vemos en la vida de los profetas. Tú vete a cualquier profecía aprobada, a Fátima no se diga, y te vas a encontrar mucho eso, que a veces los padres con Sor Faustina, a mí me queda mucho Sor Faustina, donde Sor Faustina a veces le decía al padre algo y el padre como que en ese ataque, porque Sor Faustina menciona mucho en su diario que los padres tienen muchos ataques, sobre todo los directores espirituales de obras grandes como estas. ¿Por qué? Porque obviamente Satanás no quiere que los mensajes salgan, no quiere que la obra se dé y los ataques son más puntuales hacia ellos. Por eso uno debe de orar mucho por los sacerdotes que tienen encargado a verdaderos profetas en nuestra época actual y desde que las profecías existen. Pero simplemente mencionar estas dos partes. No sé si me explico. Espero que haya quedado claro que siempre la voluntad va a ser hágase, Señor, tu palabra, como tú quieras, Señor, porque como hombres nos podemos equivocar, repito, aún siendo sacerdotes, directores espirituales. Bien, continuamos, dice, el último mensaje en público. Cuando entré en la iglesia, había unas personas rezando el rosario en la capilla, sentada en la parte de atrás de la iglesia. Me puse a rezar con ellas, luego dijeron el credo. Al llegar a las palabras que fue concebida por el Espíritu Santo, vi que de repente del altar de de la Santísima Virgen María, venía la luz. Muy despacio, la luz se fue del altar de la Virgen al altar mayor y luego al altar de San José. Cuando se detuvo un momento y a continuación se fue por el lado de la iglesia hacia la capilla, era como si dentro de esa luz flotara también una figura. Yo me puse de pie y me dirigí a la capilla como si la señora me hubiera hecho una seña. Cuando entré en la capilla, vi salir a la señora lentamente de la luz. Ella me dijo, reza la oración. Entonces ella también empezó a decirla con mucha unción y devoción, y la rezó junto conmigo, pero al final le oí decir, su abogada, en vez de nuestra abogada. Al decir esto,
inclinó su cabeza hacia adelante y me miró profundamente. Eso me confundió, pues parece que me olvidó de decir que un día era María y repetí sus palabras, su abogada. Entonces la señora dijo: hoy he venido aquí para dar el último mensaje en público. No temas, hija. Es la señora de todos los pueblos quien te dice esto. Hizo una pausa y dijo: has hecho bien. Y bien, aquí simplemente es nuestra madre, es la última aparición que va a tener en Ámsterdam, en Holanda, públicamente como lo dice. Y ella dice, pero al final le oí decir su abogada, cuando decimos que un día era nuestra abogada, que un día era María, sea por, perdón, cuando se menciona que un día era María y cuando ella menciona que sea nuestra abogada, porque recuerda que la oración es que sea nuestra abogada, aquí Aida Pierdiman dice que nuestra madre dice su abogada. ¿Por qué? Porque se les está apareciendo en ese momento a esas personas que están aquí en Ámsterdam. Ok, por eso nuestra madre le menciona eso, pero dando a entender que, o sea, nuestra o su abogada, pues para mí es lo mismo. ¿Por qué? Porque está hablando de manera general para el pueblo. Entonces, y como ella se está presentando públicamente, está hablando, nuestra madre dice su abogada, porque ella no puede decir nuestra abogada, porque se incluiría ella, no sé si me explico. Es decir, nuestra madre al dar la oración y sabiendo que ella es la abogada de todos los pueblos, al momento ella de presentarse en público y recitar la oración directamente, ella no puede decir que sea, decir nuestra abogada. ¿Por qué? Porque entonces ella sería, digámoslo así, su abogada misma, no sé si me explico. Ella no puede incluirse dentro de la oración. Entonces, por eso le dice a Aida Pierdiman, su abogada, que sea su abogada. Que digo, repito, finalmente eso no cambia la oración. Simplemente es el contexto de que como ella lo está recitando, ella tiene que decir que sea su abogada, que yo, digamos, yo sea su abogada. Bien, continuamos. Dice, pide por el dogma. La señora se hizo de nuevo una cruz con el pulgar sobre los labios y dijo: vete a donde el Santo Padre y cuéntale todo. Pídele que bendiga la oración, pídele por el dogma. Interiormente dije: ah, señora, ¿cómo puede usted decir esto? Usted sabe que yo jamás podré llegar allá. La señora en voz baja, por medio del sacristán. Y aquí quiero tomar este texto porque para mí es importante la primera frase que dice: la señora se hizo de nuevo una cruz con el pulgar sobre los labios. Una cruz con el pulgar sobre los labios. O puede ser esto. Me explico. Hay muchos sacerdotes que cuando se persignan hacen esto: en nomine Patris, Filio y Espíritu Santo, y hacen esto. Besan la cruz. Hacen una cruz con su pulgar, hacen la cruz en los labios. ¿Por qué lo menciono? Porque hay muchas personas, y ojo, hay muchas personas que dicen que cuando nos persinamos, nada más muchos sacerdotes hacen esto. Está bien. Pero para mí falta todavía más. Para mí el persinarte, y ya sea que con el pulgar, como dice nuestra madre, hagas una cruz y beses, recuerda que para mí es una forma de darle un culto a Dios y le estás dando una mayor adoración. Recuerda que la adoración es amarlo sobre todas las cosas. ¿Por qué besas la cruz? ¿Por qué yo hago la cruz y la beso? Porque finalmente es eso, ¿no? Yo sé que cuando estoy haciendo una cruz no es un 6, porque muchos dicen que es un 6, no estoy haciendo esto. Es una cruz, ¿sí? Y no está invertida, esta es mi mano derecha, pero mi cámara frontal se ve como mano izquierda. A lo que voy es, cuando uno hace la cruz y la besa, estás reconociendo ahí que Jesús murió por ti. Estás besando la cruz, le estás amando porque sabes que te estás reconociendo ahí que Jesús murió en la cruz por ti y debes amar la cruz. Por eso, en lo personal, eso es lo que yo hago. Y hay sacerdotes que también lo hacen. Pero repito, aquí nuestra madre propia. Porque repito, muchos ya dicen: no, es que no puedes besar la cruz. No, no hagas esto. No, eso es lo que quiere, digamos, los infiltrados en la iglesia, que son los que quieren desvirtuar el evangelio y todo, quieren que nos olvidemos de la tradición, ¿no? Que como que a menor tradición lo que se hacía anteriormente, que se hacía bien, como que se vaya relajando, y eso está mal. ¿Por qué? Porque por eso hemos llegado a estos tiempos. Continuamos y dice: obediencia y libre voluntad. A continuación la señora miró con tristeza a su alrededor y dijo: yo he querido traer un mensaje serio y a la vez una buena nueva. Yo he mostrado a los pueblos que la obediencia y la libre voluntad, sí, la libre voluntad son lo primero.
Fíjense, obediencia y libre voluntad. Aquí es muy importante lo de la libre voluntad. Sabemos que la obediencia debemos de tenerla porque por el pecado original caímos en el pecado original porque el pecado original fue la desobediencia a Dios. Nuestra madre nos invita a ser obedientes a Dios, pero también a ser libres. Y aquí dice libre voluntad. ¿Por qué libre voluntad? Porque si bien es cierto que pareciera a veces que los mandamientos de Dios nos están obligando, nos están imponiendo, nos están coartando nuestra felicidad, nuestra libertad, no es así. Muchos piensan eso y lo ven así. Piensan que el hecho de que tú cumplas los mandamientos, estás como encarcelado, como que no eres libre. La realidad es que no es esa, al contrario. Si nosotros obedecemos los mandatos de Dios, somos libres, porque estamos libres del pecado. El pecado te ata, el pecado hace que peques más y de repente tú entras en desesperación. ¿Por qué creen que hay muchas personas que, digamos, en su droga, en su drogadicción, en su alcoholismo, en su, digamos, vicio, en ese pecado capital que están atrapados? Pues ellos no salen y a veces no salen porque no quieran, sino que el mismo pecado te lleva a pecar más y tú piensas que en esa libertad pues está la felicidad. ¿Qué es lo que pasa con una persona? Un ejemplo rápido, que se va a tomar todos los fines de semana. Piensa que el hecho de ir a tomar, el hecho de ir a la fiesta los fines de semana, va a hacer que sus problemas se olviden, porque a veces está triste, a veces tiene muchos problemas en casa o en el trabajo. Cuando llega el fin de semana y se va a tomar con los amigos y todo, piensa que esa borrachera, esos momentos de 1 hora, 2 horas, 5 horas, pues ya no pasa, como que ellos piensan que eso les está librando de todo ese estrés. Lo que no saben es que se van haciendo más adictos, porque si antes iban todos los fines de semana 1 hora, después van a ir todos los fines de semana, pero van a aumentar 2 horas, 3 horas, cuatro, a veces empiezan las desveladas y después ya no nada más son los viernes, ya son los sábados también, y no se diga que inclusive hasta el domingo, o a veces ya hasta entre semana. Entonces, si te das cuenta, esa aparentemente falsa libertad, lo único que está haciendo es que tú caigas en el pecado más, más y más, y en una de esas te vuelves alcohólico, te vuelves drogadicto, y es un vicio que después para que tú lo quites te cuesta mucho. ¿Por qué? Porque ya lo tienes muy apegado. Complicado no va a ser, pero sí te va a costar mucho. Entonces, un ejemplo claro donde nuestra madre aquí habla de la libre voluntad, porque ella dice, pues ustedes son libres, o sea, está dando los mandatos Dios, pero ustedes tienen libre voluntad de cumplirlos o no. Tampoco nuestra madre o nuestro Señor nos atan de pies y manos para que cumplamos los mandamientos. Eso es lo bonito de Dios, que a pesar de que Él nos da los mandatos para no perdernos, no nos está obligando, porque por eso nos hace libres. Aquí nuestra madre está diciendo, por eso los estoy haciendo libres, ¿sí? Y dice, obediencia y la libre voluntad. Y repite, sí, la libre voluntad son lo primero. Entonces, lo único que aquí con lo que yo me quedo es obedecer las leyes de Dios con esa libertad, porque repito, yo por ejemplo en mi caso, un ejemplo rápido también, cuando uno va a la hora santa, cuando uno va a la iglesia a servir, y lo haces porque tú quieres, no es como que te obliguen, y eso también está mal, padres de familia. No obliguen a sus hijos a servir, que nazca de sus hijos, obviamente sí los van a guiar, pero nunca obliguen a nada, porque cuando uno obliga a los hijos, tarde o temprano el hijo se pierde porque fue una imposición. Y si Dios no nos impone, nosotros también como seres humanos no somos nadie para imponerle a los hijos. Tú nada más debes de guiarlo, de tratar de que él pues esté dentro de lo mejor y no se pierda, ¿no? Pero, repito, nunca obligues, porque el obligarlo a veces vas a hostigar. ¿Qué es lo que pasa? A veces uno ya cuando empieza a sentir esas gracias de Dios, uno por voluntad propia va a la iglesia, uno por voluntad propia va a algún grupo de renovación o va al servicio, vaya. Uno cuando está con Dios en su libertad va a misa porque quiere, porque le nace sin que el papá o la mamá le diga, etcétera. Entonces eso es lo importante. Cuando tú haces que tu hijo también le comprendas que en ese amor de Jesús él tiene esa libertad, él lo va a comprender porque no le estás obligando, lo estás instruyendo. Por eso es importante que tú le compartas a tu hijo esa libertad. Es decir, hijo,
tú tienes libertad de en lugar de ir a misa, irte a otro lado. Pero sí tienes que ponerle también digamos, tienes que avisarle, hijo, mira, si dejas a Dios, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, la vida no te va a pintar bien, porque esa es la realidad, ¿eh? Que también lejos de Dios, pareciera que uno encuentra la felicidad fuera de, pero es una falsa felicidad. Entonces, sí se le tiene que compartir al hijo que si va a tal lugar, las consecuencias van a ser tales. Es como cuando tú reprendes a tu hijo y le dices, oye hijo, ¿sabes qué? Esa muchacha no te conviene por esto. Yo veo esto en ella. Oye hija, yo veo que este chico no te conviene por esto. Tú ya le estás advirtiendo a tu hijo, pero si ese hijo en su necedad o esa hija en su necedad va y se mete con él, el día de mañana que venga llorando, que venga triste o que tenga problemas, ¿qué te puede decir si tú como padre o madre le avisaste? Al contrario, va a reconocer que mamá tenías razón, papá tenías razón. Digo, a veces ya es demasiado tarde, pero a veces el propio hijo o hija o persona tiene que vivirlo de esa manera para que pueda acercarse a Dios, porque repetimos, a veces por la buena no queremos, ¿no? Entonces, importante que sepamos diferenciar esto, ¿no? Que a través de la obediencia y la libre voluntad, nosotros precisamente podemos llegar al Señor. Hay muchas personas que a los 60 años andan conociendo a Dios y que 60 años de vida estuvieron pecando, entonces, que ellos no merezcan el reino de los cielos, no, sí lo merecen aunque tengan 70. El ladrón al lado de la cruz toda su vida pecó y se arrepintió en esos últimos momentos de vida y lo tuvo. Nosotros no es que esperemos hasta ese momento. Recuerda que a veces para mí vivir amando a Dios desde la más temprana edad que tengas, pues va a ser bonito porque la vida te va a pintar mejor. Vas a tener dificultades como todos, sí, pero conocerle desde temprana edad es muy bonito y sobre todo porque te va a ayudar a saber, ¿no? A comprender un poco más de la vida, de las dificultades, pero al mismo tiempo saber que Él está en todo, inclusive en los sufrimientos, Él está, inclusive en las caídas, Él está, inclusive en la persecución, Él está. En todo va a estar Jesús y nunca te va a abandonar, ¿vale? Entonces es importante que comprendamos esto. Después, el Paráclito. Y ahora quiero responder a todos los que te han pedido un signo. Al decir esto, la señora meneó la cabeza con compasión. Ahora la señora le dice a todos estos, mis signos están contenidos en mis palabras. Ustedes, hombres de poca fe, son como los niños que prenden fuegos artificiales, mientras que la verdadera luz, el verdadero fuego no lo ven. La señora sonrió compasiva. Ustedes buscan un para esto y un para el otro. También a esto la señora de todos los pueblos les da la respuesta. Y con voz que resonó de modo impresionante por toda la iglesia, la señora dijo, es el Paráclito el que está haciendo todo esto. Yo no entendí la palabra Paráclito y se lo di a entender a la señora, encogiéndome de hombros y moviendo la cabeza. Ella sonrió e indicó a su alrededor. Vi entonces a toda clase de eclesiásticos de pie en torno a ella. Mientras lo señalaba, dijo, ¿ustedes saben a qué se refiere la señora? Nota, Paráclito en griego se refiere al Espíritu Santo, sobre todo en el Evangelio de San Juan. Significa el abogado, el consolador, el consejero, el intercesor. Entonces ella prosiguió, Él es la sal, Él es el agua, Él es la luz, Él es la fuerza que inundó a la señora, Él procede al Padre y al Hijo. Él ha anunciado a la señora de todos los pueblos con su poder. Por eso ella quiere y puede y tiene el poder de concederles la gracia. Alrededor de la señora se formó una niebla como en otras ocasiones cuando ella hablaba del Espíritu Santo. Y miren, aquí esto sí me interesa. Digo, ya sabemos un poquito del Paráclito, que es el Espíritu Santo. Ya nos los afirma aquí Aida Pierdiman. Pero hay algo del por qué a nuestra madre le llamamos en el quinto dogma la mediadora de todas las gracias. Y aquí nuestra madre especifica por qué. Dice, él, hablando del Espíritu Santo, dice, Él es la fuerza que inundó a la señora. Él es la fuerza, el Espíritu Santo es quien inundó a la señora de fuerza. Él procede del Padre y del Hijo. Él ha inundado a la señora de todos los pueblos con su poder. Por eso, ella puede y tiene el poder de concederles la gracia.
y tiene sentido. Por eso es mediadora de todas las gracias, porque el Espíritu Santo, recuerda que ella al ser concebida sin pecado original, ¿qué pasa? Pues obviamente está revestida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en ella. Y como criatura, Dios le ha dado precisamente ese poder. Si te das cuenta, dice que el poder viene, la fuerza viene del Espíritu Santo, no es que ella tenga poder. El poder se lo da el Espíritu Santo y dice ella, por eso, es decir, con ese poder, ella puede y tiene el poder de concederles la gracia, precisamente por eso. Y por eso es que este dogma es corredentora, abogada y mediadora de todas las gracias. Y quiero que quede claro algo más. Mediadora de todas las gracias, también tú puedes ir con nuestra madre cuando tú sientas que en la oración andas como que flaqueando, que ya no tienes ganas o como que parece que te entra una pereza espiritual. Pídele a nuestra madre esa gracia. Si tú por otro lado, por ejemplo, sientes que ya no puedes ir a misa o que ya no te gusta ir a misa o que sientes que estás teniendo ataques, pídele a nuestra madre que te dé esa gracia, que te llene de fortaleza para que puedas seguir con ese camino. Si tú en el servicio, si tú por ejemplo dentro de la prédica como evangelizador, también sientes que de repente ya no puedes, para cualquier cosa que uno sienta aflicción, está este dogma, está precisamente Nuestra Señora de todos los pueblos, para que tú te acerques ante ella, delante de su imagen y le pidas, Madre, ayúdame, tengo este problema, estoy teniendo esta dificultad, siento ataques espirituales de este tipo, dame la fuerza y la fortaleza para poder reivindicar el camino, para seguir adelante. Y eso es lo que tenemos que hacer todos. Repito, eso es lo que debemos de hacer, pero a veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque lo desconocemos. Cuando tú, te repito, sientas algo espiritualmente hablando, pide la ayuda a nuestra madre y ella te va a conceder esa gracia. También si estás pecando, si tienes por ejemplo un pecado donde tú lo concurres mucho, es decir, que digamos que es de los pecados que hay gente que me dice, oye, yo trato de pecar, pero como que siempre confieso el mismo pecado, trato de no pecar, pero siempre confieso el mismo pecado. Pídele a nuestra madre esa gracia, madre, yo ya no quiero pecar en esto, ayúdame. Y ella te va a ir dando esa fortaleza, va a ir derramando esa gracia en ti para que tú puedas con ese, digamos, dejar de pecar. Después dice, los sacramentos. Así pues difunde mi oración. La oración del Señor pide que la imagen pueda volver por el momento a la capilla. Hija, no tengas miedo, soy yo quien lo pide, pide por el dogma. Y ustedes pueblos, todos dejen que la Señora los lleve de la mano y el Señor a sus sacramentos. Ella acentuó mucho la palabra sacramentos y movió la cabeza como diciendo, ¿pero qué está pasando? Miraba de una forma particular a y su expresión manifestaba claramente no estar para nada de acuerdo con lo que sucede. Entonces dijo, ustedes los tratan de una manera tan extraña. Yo sé, la Señora de todos los pueblos sabe lo que significa este tiempo para los cristianos, y por eso se le ha permitido venir ya 12 años a advertirles y ayudarles, a llevarlos de nuevo al Señor Jesucristo. Han experimentado este año que grande puede ser la fuerza de Satanás. La Señora de todos los pueblos, que es la esposa del Señor, que es la reina del rey, que ahora ha recibido este título de su Señor, con su intercesión ha podido todavía salvar al mundo. Todavía. Al decir esto, la señora levanta el dedo como advirtiendo. Y fíjate aquí, cómo aquí nuestra madre habla de los sacramentos. Y me gusta mucho esta parte también que menciona, ustedes los tratan de una manera tan extraña. ¿Por qué? Porque los sacramentos perdieron su... No es que hayan perdido la fuerza. Nosotros como cristianos dejamos de creer en ellos, primera. ¿Por qué? Dejamos de creer en su poder. Los sacramentos tienen un poder santificante. Para que nosotros podamos llegar a ser santos, para que en nosotros fluya la gracia que el Espíritu Santo le dio a la Virgen María, nuestra Madre, tenemos que ser de vida sacramental. Y tristemente los cristianos dejaron de evangelizar y dejaron de creer. La propia iglesia dejó de evangelizar, pero como seres humanos perdimos que la credibilidad en los sacramentos. ¿Por qué mencionamos eso? Más o menos ya a partir de este año empiezan las sectas protestantes, ¿no? Con fuerza, sobre todo hablando de las mormonas, evangélicas, pentecostales, luz del mundo, etcétera, cristianismo propio.
bueno, más bien el cristiano a secas, porque nosotros somos cristianos desde un principio, lo dice en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Pero recordemos algo, hablando de la secta tal cual a secas, cristiano y las demás, ¿no? Todas ellas, digamos, dejaron de creer en los sacramentos. Por eso hay mucho hermano separado, porque no creyeron en el verdadero bautismo que tiene la Iglesia Católica, porque dejaron de creer en la comunión, que es donde tú tienes vida eterna. Recuerda que las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que todo aquel que come y bebe come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Si ellos no tienen el sacramento de la comunión y no comulgan, no tienen vida eterna. Ese es el detalle. Entonces, ¿te das cuenta del poder que va teniendo cada sacramento? La confirmación. En la confirmación, si tú no haces la confirmación, ¿cómo vas a poder desarrollar los dones del Espíritu Santo que Dios te da como en el Pentecostés a los apóstoles? Si te vas dando cuenta, fíjate, hemos tocado 3. Cuarto, confesión. Si tú no te confiesas, ¿cómo vas a estar en gracia? ¿Cómo vas a luchar? Por eso hay muchas personas que dicen, oye, es que yo no puedo luchar contra este pecado. El pecado me ata y hay mucha justificación. ¿Por qué crees que, por ejemplo, ellos no creen en el celibato? No creen que un hombre puede estar sin una mujer. Ellos sienten que todos los hombres deben de casarse porque la naturaleza del hombre no les va a permitir estar sin mujer. Y ellos no creen en el don del celibato, que las propias escrituras lo hablan en Mateo capítulo 19. Y si te vas dando cuenta, fíjate cómo si uno no se confiesa no puedes luchar, ¿sí? No puedes, llega un momento en que te vas a estancar. ¿Por qué? Porque como no has confesado el pecado, es como si quisieras, es como si tú fueras, digamos, a una fiesta o estuvieras todo, digamos, un año, ¿no? Un año seguido donde tú lo único que haces es cambiarte de ropa, pero no te bañas. Imagínate cómo olerías en ese transcurso al final del año. Y es lo mismo en el pecado. Si tú no te confiesas, finalmente las gracias que el Espíritu Santo puede darte a ti para que tú luches con el pecado no fluyen. ¿Por qué? Porque estás poniendo como que ese protector, estás obstruyendo las gracias del Espíritu Santo. Tenemos la unción de enfermos. ¿Qué pasa con el sacramento de la unción? Si tú no recibes la unción, muchas personas a veces por eso también en el momento de la muerte no pueden morir, porque les falta el sacramento de la unción, les falta la confesión. Y es muy importante tener el sacramento de la unción de los enfermos. Muchas veces muchas personas no saben para qué es esa unción, ¿no? Pero repito, es para que Dios te dé esa gracia de poder pues terminar tus vidas tu vida lo mejor posible, ¿no? Muchas personas a veces andan en agonía 3 días, 4 días, 5 días, porque no han recibido ese sacramento. Tenemos por último el matrimonio o el orden sacerdotal. El orden sacerdotal para los que van a ser sacerdotes o religiosas y el matrimonio que es para los que se casan. Ese sacramento es muy importante también en la familia porque sin ese sacramento Dios no está dándote la bendición. ¿Por qué menciono esto? Cuando Adán y Eva son creados, la palabra dice, Dios los bendice y luego les dijo, procréense y sometan a toda la tierra. Si se dan cuenta, las primeras palabras de Dios al crear a Adán y Eva es, los bendijo. ¿Para qué? Para que ahora sí lo que puedan hacer esté bendecido por Dios. Si tú no te casas, es lo mismo. Tú estás casándote, pero no hay bendición en tu matrimonio, no va a prosperar. ¿Por qué? Porque tarde o temprano Satanás cuando ataque va a tener más fuerza. Y tú se le estás permitiendo por no haber creído en el poder de los sacramentos que, repito, son para llevarnos a una vida santa. Por eso logramos la santidad por los sacramentos. Si tú no crees en los sacramentos, como aquí nuestra madre está diciendo, ustedes los tratan de una manera tan extraña. Y habla aquí como de cómo la fuerza, dice, han experimentado este año qué grande puede ser la fuerza de Satanás. Imagínate si con una vida sacramental que tiene uno como católico cristiano y que Satanás nos tienta y que a veces caemos aún en vida sacramental, digo y caemos porque pueden ser parte de nuestras tentaciones o debilidades. Sabemos que estando en una vida sacramental es más difícil que nos tiente, pero aún así hay católicos cristianos con una vida sacramental, tal vez no tan fuerte, porque ahí ya tendríamos que ver en qué magnitud tienes tú que tener esa vida sacramental. Un ejemplo rápido, no es lo mismo una persona que a pesar de que tenga todos sus sacramentos, vaya a misa diario y comulgue, a
a una persona que tenga todos sus sacramentos y solo vaya los domingos a comulgar. La fuerza que va a tener la persona que va todos los días va a ser diferente a la que vaya los domingos. Eso es a lo que quiero referirme con el poder de los sacramentos y qué tan constante tú los frecuentes. No es lo mismo una persona que aunque tenga todos los sacramentos, 6 sacramentos, ¿verdad? Porque o tienes matrimonio o el orden sacerdotal, pero aunque tengas los 6, no es lo mismo que esa persona se confiese una vez a la semana a que tenga todos los sacramentos y se confiese una vez al año, por ejemplo. Si te vas dando cuenta, ahí es donde hablo de que está más fortalecida la persona que frecuenta los sacramentos constantemente que una que no en el combate espiritual. Cuando Satanás tienta, es más fácil que la otra persona, a pesar de tener todos los sacramentos, repito, caiga. ¿Por qué? Porque no está fortalecida, no está tan fuerte. Me explico, porque no frecuenta el poder de los sacramentos constantemente. Cuando tú estás constantemente en los sacramentos, Satanás, diríamos, te hace los mandados, de alguna manera, y decirlo así. ¿Por qué? Porque nuestra madre es un ejemplo claro. Ella le pisó la cabeza, no pudo Satanás con nuestra madre, porque ella vivió en una vida sacramental. Ponemos a veces de excusa a ella, está San José. San José no nació inmaculado y sin embargo también es el terror de los demonios, San José. ¿Por qué? Porque repito, ellos tenían esa gracia santificante. A nosotros se nos ha dado a través de los sacramentos y no los frecuentamos. Eso es lo más triste, que te repito, hemos dejado de creer en el poder, porque los sacramentos están, pero nosotros como personas hemos dejado de creer en el poder santificante que tiene cada uno de ellos. Bien, vamos a continuar. Dice, el cielo. Pueblos, escuchen todo lo que yo he dicho. De verdad vale la pena abandonar este mundo. La señora dijo esto como con doble sentido. Todos ustedes tienen que venir al cielo. Esto último la señora lo dijo con mucha fuerza y claridad. Fue como si ella retirara un velo y me sentí en un estado extraordinario, en un estado celestial sobrenatural. Vi algo tan maravilloso que no puedo describirlo. Fue como si el cielo se abriera. Era tan bello. El Señor los ha redimido a todos. Ustedes los extraviados regresen. La señora los espera. Al decir esto, la señora hizo con sus manos un gesto de invitación como queriendo acoger a la gente. Ellos los ayudarán. Ellos los hará volver. Ella los ayudará. Ella los hará volver. Fíjate cómo aquí nuestra madre en este pequeño fragmento también dice que ella va a ayudarnos, a volver. Nuestra madre está diciendo en las primeras palabras, ustedes son de este mundo, pero no pertenecen a este mundo. Eso lo vimos en los evangelios, ¿no? Con San Pablo, que dice, ustedes viven en este mundo y son de este mundo, pero no pertenecen a este mundo. ¿Qué nos quieren decir? Que tarde o temprano todos vamos a llegar al reino de los cielos y que nosotros, aunque estemos viviendo aquí, digamos, tocamos otra vez el tema de Luisa Picarreta. Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Tenemos que vivir en la divina voluntad ya desde aquí en la tierra. ¿Por qué a veces esperar a que uno muera para llegar al cielo y vivirla ya? A veces hay que tener en cuenta mucho esto, que no es como que mueras y vayas directamente al cielo. Esa frase de, ay, que Dios lo tenga en su santa gloria, o ya Dios lo tiene en el cielo, cuando una persona fallece o muere, eso es mentira, porque está el purgatorio. Esa persona no entra directamente al cielo. Tenemos que tener mucho en cuenta eso para poder tener en cuenta que tenemos que vivir ya desde aquí nuestro purgatorio. ¿Por qué menciono esto? Porque si nosotros empezamos a tener una vida de sacrificios, de oración, de penitencia, de ayunos, de obras de caridad, de reparación, por ejemplo ante el Santísimo, cuando tú vas y oras ante el Santísimo, te postras, te arrodillas, estás haciendo reparación, ¿sí? Por todos los pecados, digamos, del mundo entero, con tu oración, con tus ayunos. Eso sirve y de alguna manera todo eso que estamos haciendo o que te invito a hacer si no lo has hecho, todo lo que te acabo de mencionar, te va a ayudar a que tu purgatorio lo estés viviendo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque digamos de esa manera estás reparando tus pecados, los pecados que te pueden llevar al purgatorio. Si es que bien nos va, porque recuerda que a veces hay personas que se creen, digamos, inmaculadas o cristianos de toda la vida
y piensan que ellos todo está bien, y eso es lo peor que pueden pensar, porque tienen el pecado de soberbia grandísimo, tan arraigado en ellos que no lo ven. Entonces es muy importante que nos mantengamos siempre, sobre todo, de la ayuda de nuestra madre. Si tú le pides a nuestra madre que te ayude a cumplir todo esto, a vivir en la divina voluntad, ella te lo va a conceder porque, repito, ella es la mediadora de todas las gracias. Seguimos. El celibato. La señora se hizo otra vez una crucecita con el pulgar sobre los labios y dijo: ve a donde el Santo Padre y dile que yo he dicho, ha llegado el tiempo en que el dogma puede ser proclamado. Yo regresaré en privado, pero para la iglesia y los sacerdotes en el tiempo que el Señor determine. Di que el celibato está corriendo peligro desde adentro, pero el Santo Padre habrá conservar a pesar de todo. Moví la cabeza como diciendo que no me atrevía a decirlo y la señora dijo disgustosa un poco: te ordeno que lo digas. Hice un gesto afirmativo y la señora dijo: si hacen lo que yo he dicho, entonces yo ayudaré a los pueblos, a cada uno en particular, también a los mismos, a los más primitivos, y podré darles la paz. La señora dijo todo esto con vehemencia. Y fíjense cómo aquí nuestra madre está hablando igual, ¿no?, del celibato nuevamente. Dice: di que el celibato está corriendo peligro desde dentro, pero el Santo Padre sabrá conservarlo a pesar de todo. Y si te das cuenta ahorita, estas palabras proféticas de nuestra madre se están cumpliendo. ¿Por qué? Porque el celibato ya lo quieren quitar. De hecho, a partir de, recuerda que de estos años, se permitió a los sacerdotes en Oriente casarse, ¿sí? Hay algunos sacerdotes que ya la iglesia permite que estén casados y en algunos no. Entonces es muy importante la profecía de la Señora de todos los pueblos, porque nos damos cuenta que quieren destruir el celibato. Y ahorita ya estamos más en ese tiempo donde el celibato se va pues a abolir. Van a querer, digamos, destruirlo. Y digo entre comillas, porque repetimos, todos los sacerdotes que estén en los refugios, hablando ya de las profecías, por ejemplo, del Padre Michel, todos los sacerdotes que vayan a estar en los refugios o los seminaristas que vayan a prepararse para futuros sacerdotes, ellos van a seguir teniendo el don del celibato. Nunca va a terminar. Va a terminar, digamos, públicamente, porque va a llegar un momento del anticristo y del falso profeta donde no van a permitir que los sacerdotes sean célibes y tampoco sean católicos. Ellos van a tener que creer y predicar sobre el anticristo, ¿no? Van a tener que rendirle culto al anticristo. Entonces, solamente para tener eso muy en cuenta. Y luego dice: un anticipo de la vida eterna. Entonces la señora dijo, mirando delante con una expresión celestial: el Señor Jesucristo, antes de morir de muerte natural, antes de subir al Padre, antes de aparecer en el mundo, antes de venir otra vez entre los hombres. Parecía que la señora decía esto para aclarar, pues yo había movido la cabeza en señal de no haber entendido. Les entrego el gran misterio, el gran milagro, de cada día, de cada hora, de cada minuto. Él se dio a sí mismo. No, pueblos, no es una idea, dijo sacudiendo con fuerza la cabeza. No, pueblos, escuchen lo que él dijo, no es una idea sino él mismo, bajo la apariencia de un pedazo de pan, bajo la apariencia de vino. Así el Señor quiere venir entre ustedes y todos los días, por lo tanto, acéptenlo, háganlo. Él les da el anticipo de la vida eterna. Luego ella retira de nuevo el velo ante mis ojos y otra vez me sentí en aquel estado celestial. Esto es, pueblos, lo que la señora, la corredentora y medianera y abogada, ha querido decirles hoy por última vez en público. Entonces vi a la señora alejarse lentamente. Nota: a raíz de este mensaje, la vidente escribió una carta al padre Frege, su director espiritual. Véase el apéndice 5. Bien. Y aquí termina y concluye este mensaje, pero muy interesante porque dice un anticipo de la vida eterna. ¿Por qué la comunión? Porque aquí nuestra madre está hablando de la comunión, del sacramento de la comunión, de la comunión que recibimos día con día. ¿Por qué se le llama comunión? Es la común unión, por eso es común unión con quién. Es la común unión entre dos personas. Tú como criatura y Dios como creador, ¿sí? Queremos fundirnos en una sola unión. Si te das cuenta, en las cartas de San Pablo se habla de
formar todos parte de un cuerpo místico, ¿no? Formar parte del cuerpo místico de Cristo. Para que nosotros podamos ser místicos, tenemos que ser espirituales. Y la espiritualidad la podemos lograr ya en la tierra, cumpliendo la divina voluntad, sí. También la podemos lograr, o más bien ya se va a vivir eternamente, allá en el cielo cuando uno muera, si es que se gana el reino de los cielos, y después de que haya salido del purgatorio. Bien, y la vida eterna, nuestro Señor dice que es un anticipo, ¿por qué? Porque repito las palabras que están en los evangelios, en las cartas de los apóstoles: todo aquel que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Si te das cuenta, eso es bíblico. Por eso les decía, tienes que ir a misa diario o procurar ir a misa diario. Quiero yo también no hacerles no quiero mencionarles que yo de repente falto, ¿no? O sea, a mí me gustaría todos los días no despegarme, pero en ocasiones también dentro de mis actividades he fallado, ¿no? No les voy a decir que soy el santo de los santos, pero sí procuro tener mi comunión diaria. ¿Por qué? Porque ese es el anticipo que Dios nos quiere dar para tener una vida eterna. Y qué mejor que hay personas que las que comulgan diariamente sabrán entenderme. ¿Por qué? Porque tienen esa fortaleza, esa tranquilidad. Dios les da todos los dones. ¿Para qué? Para que puedas vivir una vida en la divina voluntad. Eso es lo bonito de ir a misa diario, pero sobre todo de comulgar, porque de nada sirve que vayas a misa si no comulgas. Hay personas que por su estado no pueden comulgar, pero lo ideal es que sigan orando y que no se desanimen para que el día de mañana puedan comulgar también diario. Recuerda que el que tú comulgues diariamente te va a ayudar a que tengas esa vida eterna que Dios quiere. Y aquí nuestra madre inclusive dice: no pueblos, escuchen lo que él dijo, no es una idea, sino él mismo. ¿Por qué nuestra madre dice que no es una idea, sino él mismo? Porque los hermanos protestantes que se separaron de la iglesia piensan que eso es una idea, que es un símbolo, que eso no es el cuerpo y sangre de Cristo. Por eso nuestra madre dice: no pueblos, está hablando de los que se separaron de la iglesia católica y piensan que lo que el Padre celebra es simplemente un símbolo, simplemente es una representación de lo que pasó hace tiempo, de lo que Jesús hizo en la última cena. Y aquí nuestra madre dice: sino él mismo, no es una idea, sino él mismo, bajo la apariencia de un pedazo de pan y bajo la apariencia de vino. Porque recuerda que cuando el Padre hace la transubstanciación, que es convertir ese pan en carne de Cristo y convertir el vino en sangre de Cristo, nosotros como católicos que vamos a misa diario y que comulgamos, sabemos que lo que recibimos no es un pan, no es un vino, es el cuerpo y la sangre de Cristo, que a través de la transubstanciación que el sacerdote hace, las palabras de consagración, está cambiando eso, repito, en el cuerpo y sangre de Cristo. Entonces, cuando nosotros comulgamos, estamos uniéndonos con Cristo. Cristo es quien viene y comulga en nosotros. Nosotros no vamos a comulgar. Cuando uno va a comulgar, Cristo es quien comulga en ti, porque nosotros queremos asemejarnos a Cristo. Entonces Cristo tiene que venir a comulgar en ti, tiene que Él entrar en ti. No es que tú vayas a comulgar porque tú no entras en Cristo. Cristo es quien va a entrar en ti para poder ayudarte a vivir, a ser, digamos, santo, para poder ser parte de ese cuerpo místico al que Él nos invita en las cartas de los apóstoles del Nuevo Testamento. Entonces, esperemos que este tema haya quedado claro. Por eso es importante la fuerza, sobre todo, de este sacramento de comunión. Pero bueno, todos los que saben que comulgan diario, saben que deben de frecuentar los dos sacramentos que nos pueden ayudar a eso, que es una confesión seguida y la comunión. Confesión y comunión van de la mano para poder estar fuertes para cualquier batalla espiritual. Muchos que dicen: oye, es que a mí me atacan los brujos, oye, pero es que a mí me atacan los santeros, los satánicos, todo tipo de artes ocultas. Si tú no eres de vida sacramental, pues obviamente el daño te va a hacer, porque a una tú estás creyendo y les estás dando poder. No debes darle poder. Aunque sea tu vecino el brujo, no debes darle poder, ¿sí? Porque tú mentalmente le estás dando poder y eso está mal, porque mentalmente piensas que te pueden hacer daño. Primer error que estás cometiendo. Segundo, una vida sacramental. Si tú no tienes, si no eres de confesión seguido, si no eres de misa, por lo menos los domingos, ya no diría yo por lo menos diaria o por lo menos
unas 2 o 3 veces a la semana, pues obviamente los ataques pueden venirte porque no estás fortalecido, no estás con esa fuerza santificante para poder combatir todo ese tipo de ataques. Tenemos a San Benito José, José Labre, que San Benito con ese, digamos, esa gracia que él tuvo, pues pudo luchar contra las artes ocultas, porque a él lo atacaban la brujería, y sin embargo, ¿por qué crees que debemos de cargar nuestro sacramental, la medalla de San Benito? Porque eso también nos va a ayudar contra las luchas espirituales. Pero repito, no nada más es el sacramental. Si tú no estás en estado de gracia, de nada te va a servir que tengas puesto 20 rosarios. Entonces, es muy importante, repito, y nuestra madre aquí en este mensaje lo especifica, una vida sacramental y sobre todo la misa diaria. Yo sí te invitaría a eso. Y es una invitación porque no te voy a obligar, ¿verdad? Repito, inténtalo, procura ir, haz tus tiempos. Yo sé que puedes buscar una parroquia donde la misa se haga después del trabajo o tarde, o tal vez no puedas tú de lunes a viernes, pero probablemente sábados y domingos sí. Ve luchando para que en lugar de que sea el domingo, auméntale un día más. Entiendo que, repito, por el trabajo, por tu vida de padre, madre o hijo, estudiante, a veces no puedes, pero ten en cuenta siempre esto. Podemos a veces, o a veces nos da más gusto ir a una fiesta, salir con amigos, salir con amigas, irnos a cualquier otra cosa y no buscar un tiempo para ir a misa. Ten mucho en cuenta eso porque a veces somos de justificaciones. Y yo lo digo porque alguna vez lo hice. Entonces, si ahora te invito a que lo hagas es porque se puede. En lo personal, yo pues te comparto, lo estoy logrando, digámoslo así, y también tú puedes hacerlo. Es una invitación que se hace y que tú en tu libre voluntad, como lo dijo el mensaje aquí nuestra madre, pues irás procurando ir a misa más seguido o no. Eso ya dependerá mucho de ti y del amor que le tengas a Dios. Y pues bueno, de mi parte es todo. Nos vemos para un próximo video. Que Dios te bendiga.